hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos. Qué bueno que nos damos cita en este miércoles. Y bueno, pues como ya lo comentaba la hermana Claudia, me ganó la primicia, ¿verdad? Presentar a nuestros pastores, nuestros hermanos de Casa de Oración Lázaro Cárdenas que nos visitan. Bueno, la hermana Chelita ya anda por acá desde hace un tiempo porque ella vino para una misión familiar importante y el pastor Lalo vino en esta semana para conocer a su nuevo nieto, ¿verdad, hermano? Y entonces, bueno, andan por acá abueleando y para nosotros es un gusto. Entonces, pues invitamos al pastor a que comparta la enseñanza el día de hoy y pues le damos a Dios un aplauso de gratitud por la vida del pastor, ¿verdad? Mientras él pasa a compartir. Muy buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto saludarlos, verles nuevamente y bueno, saber que todavía están aquí, que no se han ido. Y bueno, veo caras nuevas también. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Eduardo Arriaga y bueno, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Porque ese es el propósito. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y esa es la encomienda que nos ha delegado a nosotros, ¿verdad? Entonces, pues estamos a la orden, hermanos. De hecho, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante como todos. Todo lo que es referente a la palabra de Dios es sumamente importante y necesario para nuestras vidas. Y hoy pues yo traigo un tema que le he titulado Libertados del individualismo, ¿sí? Que tiene como propósito enseñarnos o darnos a entender o recordarnos también en su defecto situación que se está enfrentando actualmente, que aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos cristianos, hay una actitud de individualismo donde no queremos ser partícipes de la vida de los demás y pues eso no es lo que nos ha enseñado la Escritura, ¿verdad? Nos ha enseñado que somos miembros de un solo cuerpo y como tales debemos de caminar, apoyarnos unos a otros. Y respecto a eso, quiero hablar en esta noche y pues vamos a tocar un texto que es Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Y bueno, pues reciban también saludos de nuestros hermanos de Lázaro Cárdenas, que también los extrañan ya de las ocasiones que han venido, ¿verdad? También los extrañan, ya los conocen a la gran mayoría y suelen preguntar por ustedes y mandarlos saludar, ¿verdad? Cuando venimos. Bien, libertados del individualismo, texto base, Eclesiastés 4, 9 al 12, por favor. Dice de la siguiente manera, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, en uno levantará su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe
pronto. Señor, te damos muchas gracias por tu excelencia, Señor, por tu buena voluntad que es agradable y perfecta, Señor, y que siempre tienes como propósito, Señor, instruirnos a fin de que, Señor, cumplamos con ese propósito, vivir para gloria y alabanza de tu nombre, extender tu evangelio, Señor, predicarlo a toda criatura, a fin de que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que los hace libres. Señor, yo te pido que en esta noche abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, riegue esa semilla que ya ha sido sembrada en nuestro corazón, pero que continuemos siendo instruidos, Señor. Toma control de todo aquello que pueda interferir en esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pequeño párrafo escritural, mis hermanos, que acabamos de leer, yo sé que es un párrafo que se utiliza mucho en relación al matrimonio, pero bueno, hablamos de lo mismo, ¿no? De unidad. Bueno, de manera muy clara y precisa, vemos que trata de la importancia y la bendición de caminar en unidad o colectividad, que es el contraste del individualismo, tema del cual pues voy a tratar en esta ocasión. Un punto bien importante es que no debemos de confundir el término individualismo con individualidad. Son, aunque parecen similares, pero son diferentes. Aunque ambos se derivan de la palabra individuo, ¿sí? Pero tienen diferentes significados. Definamos primeramente qué es la individualidad. La individualidad tiene que ver con los rasgos característicos únicos de cada individuo, de cada uno de nosotros, como son carácter, como son temperamento, rasgos físicos, virtudes y habilidades que le dan a una persona su identidad personal, que lo distingue de los demás y lo capacita también para la toma de decisiones en favor personal, pero también en favor de una colectividad. O sea, para todos aquellos que piensan que yo no necesito de nadie, ¿sí? Nadie se meta con mi vida, como suelen ser mucho en los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo, que le dicen a sus papás con voz en su garganta, voz fuerte: no te metas en mi vida, papá, déjame hacer mi vida, con mi vida lo que yo quiera. Pero tristemente, después vuelve el joven con su padre: papi, préstame las llaves del carro porque voy a llevar a mi novia a pasear. Papi, mi colchón ya, los alambres me pican en la espalda. Pero dicen: no te metas en mi vida. Solamente quieren privilegios, quieren recibir, pero no quieren dar de su parte. Eso es egoísmo, contrasta con el individualismo, digo, con el ser individual y la koinonía. Entonces, es importante entender que, si bien es cierto, mis hermanos, que nacemos como seres individuales, porque eso es verdad, nacemos de uno en uno, ¿verdad? Con características diferentes a los demás, el propósito de Dios para nuestra vida no es vivir disociados de los demás, ya que somos seres complementarios. Eso es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos y que lo mantengamos en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Necesitamos, en realidad, nos necesitamos los unos a los otros. Fuimos diseñados para producir frutos a favor de una colectividad. Ahora sí que en muchas de las ocasiones la Biblia nos compara como árboles, plantas. Vamos a suponer la planta aquí de Uruapan, ¿verdad? Que es el aguacate. ¿Para quién es el fruto? Para el propio árbol, no, porque lo comparte con todos los que cosechamos, y no solamente nosotros. También, por ejemplo, hay fruto que cae y se queda en el suelo, pero ese fruto se aprovecha. También hay insectos, hay aves que lo aprovechan. O sea, el árbol no produce para sí mismo. Así que, como nosotros deberíamos de vivir para nosotros mismos. O sea, sería ilógico. En nuestra individualidad, mis hermanos, no es malo desear pasar tiempo a solas para descansar, para reflexionar, para estudiar, para dormir, para trabajar, incluso en ocasiones para tomarnos un café, ¿verdad? A veces decimos: me quiero tomar un café, pero quiero estar solo, ¿sí? Para trabajar decimos: necesito estar solo para poder desarrollar mis labores, porque si estás tú conmigo no las voy a poder desempeñar. Entonces necesito estar solo, o porque necesito concentrarme. El hecho de estudiar, necesitamos concentrarnos. Cuando estamos orando al Señor en las mañanas, ¿verdad? Yo espero que todos tengamos ese buen hábito
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a orar previo a su muerte, llegó al huerto del Getsemaní y les pidió a sus discípulos que oraran con él, y estos se quedaron dormidos. Y regresó y los halló dormidos. Y bueno, les dio ahí una regañada, ¿verdad? Y les pidió que oraran nuevamente. Y se fue y regresa y los vuelve a hallar dormidos, ¿verdad? Y dice nuestro Señor Jesucristo: a la verdad, el espíritu está presto. O sea, ustedes están dispuestos a hacerlo, pero la carne es débil. Ustedes no tienen el hábito de permanecer. Había tanta necesidad en ese momento porque nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de enfrentar una situación muy, muy dramática. Y también recordemos que a los discípulos les había dicho que Satanás se los había pedido para darles una zarandeada. Había tantos motivos por qué permanecieran orando, ¿verdad? Entonces hay ocasiones en que necesitamos meternos ahí y está bien estar solos para orarle al Señor. Pero mis hermanos, fíjense bien, desear no relacionarse con nadie y no ser de bendición para nadie, eso es anormal. Eso no es normal en un hijo de Dios. Evidentemente existe un grave problema emocional y espiritual en esas personas, ¿verdad? Y pues el ser humano, mis hermanos, no ha sido diseñado para estar solo. ¿A quién le gusta estar solo aquí? Porque si a alguien le gusta estar solo todo el tiempo, hay algún problema con su vida. No fuimos diseñados para estar solo. ¿Por qué queremos casarnos? Queremos tener una esposa y criar hijos, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces no fuimos diseñados para estar solos. En todo caso, Dios solo habría formado a Adán y no a Eva. Nada más Adán. Y ahí a los changuitos, las changuitas y todo eso, pero vio que el changuito tenía su changuita, el puerco tenía su puerca, el perro tenía su perra, pero para Adán no había nada todavía parecido a él, semejante a él. Y en Génesis 2:18, ahí menciona y dice, el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor sabía por qué necesitaba una ayuda idónea el varón. Y nos está hablando precisamente de la importancia de la correlación, de la unidad. De la propia naturaleza del hombre sería formada una mujer y le sería entregada al hombre como ayuda idónea, lo cual implica que serían una unidad, una sola carne, vivirían en comunión ambos, ¿sí? Cada uno al servicio del otro. Ese era el propósito, que se sirvieran el uno al otro. Génesis 2:21, continuamos leyendo ahí, dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Algunos dicen que fue la costilla izquierda, ¿verdad? Pero bueno, yo nunca he hallado donde dice que es la costilla izquierda, más dice que tomó una de sus costillas, ¿verdad? Finalmente eso no es importante. Y de allí dice que cerró la carne en su lugar, y de la costilla Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí está Adán. Yo sé que la changuita se parece mucho a ti, pero nada tiene que ver contigo. Pero esta sí, mira, esta es carne de tu carne y huesos de tus huesos, hueso de tu hueso. Y se parece a ti, mira, muy semejante a ti, ¿sí? Entonces se la da al hombre y dice Adán, entonces dijo Adán en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, la palabra varona se deriva del hebreo isha, que significa mujer y hembra, porque generalmente nosotros no usamos la palabra varona para nombrar a la mujer, ¿verdad? Tenemos por hábito decirle mujer, pero ese es el significado de varona, mujer, hembra. Dios formó al hombre y a la mujer como una misma carne, con el mismo propósito de que vivieran en comunión mediante una relación que les permitiera ser productivos y se reprodujeran conforme al propósito divino y para su propósito. ¿Sí? O sea, reproduzcanse de esta manera y para esto. Y ahorita vamos a ver un poquito, por ejemplo, en Malaquías 2:15, en la Nueva Traducción Viviente, podemos entender muy claro cuál es el propósito para el cual formó Dios a la pareja, y de hecho les dijo que se multiplicaran. Malaquías 2:15, la Nueva Traducción Viviente,
inicia con una pregunta ahí retórica. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Y bueno, los que nos hemos casado y hemos escuchado la bendición de Dios, sabemos que sí. La respuesta es obvia, ¿verdad? Sí. En cuerpo y en espíritu dice, ustedes son de Él, porque el matrimonio se le consagra ¿a quién? Al Señor. Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Es la siguiente pregunta que hace aquí, este versículo. Y dice, de esa unión quiere hijos que vivan, ¿para quién? Para Dios. El problema es que los padres, o muchos padres, no todos, sin generalizar, viven una vida de individualismo, que en vez de usar el tiempo que luego a veces les resta después de sus labores para instruir a sus niños en la doctrina de Dios, en los caminos de Dios, los utilizan para hacer callo en su dedito. En las redes sociales en la actualidad. Y para que el niño no esté dando lata, que no esté molestando, pues le dan también su celular. Ahí que lo instruya el mundo, que lo instruyan las redes sociales. Y es muy claro que podemos ver este tipo de actitudes que son tomadas del mundo, sobre todo, pues yo quiero pensar, y bueno, no les voy a pedir a los maestros de iglesia infantil, pero los maestros de iglesia infantil se darán cuenta qué padres están trabajando con sus hijos y qué padres no lo hacen, porque los niños, el comportamiento que los niños tienen, ¿sí?, fuera de su hogar, es el comportamiento que ellos tienen dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque los padres no los están instruyendo. Y aquí la palabra está diciendo que el Señor quiere de esa relación conyugal, de esa unión, hijos que vivan para Dios. Es muy clara lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego también, otro de los problemas es el adulterio. Dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, la esposa con la cual contrajiste matrimonio. Entonces, mis hermanos, de entrada sabemos que para que haya hijos conforme al deseo de Dios, se requiere la unión de un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio, porque ese es el modelo de Dios. Y para su cuidado y su enseñanza, ¿qué es lo que se necesita? ¿Una mamá o un papá? Se necesitan ambas personas, se necesita padre y madre, el trabajo de ambos. Por lo tanto, es necesaria la fidelidad matrimonial, porque de lo contrario se rompe la unidad matrimonial, familiar y espiritual, y también con Dios. Porque si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces ¿cómo estamos nosotros conectados con Dios? Ahora sí, hay quien dice, pero es difícil poder vivir sin fallar. Sí, sí es verdad, porque todavía vivimos en un cuerpo de carne. Pero ¿en qué condición está tu corazón? ¿Verdaderamente está consagrado al Señor? ¿Verdaderamente lo tienes dispuesto para hacer la voluntad del Señor? Porque cuando lo tenemos dispuesto, el Señor opera dándonos capacidades aún sobrenaturales para que podamos desarrollar esa tarea y que la hagamos con gozo. Pero cuando hay individualismo en nuestro corazón, ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento se le instruye al pueblo de Israel a que instruya a sus hijos cuando van por el camino, cuando estén en la casa, en la hora de dormir, que pongan en los postes y en las puertas de su casa, siempre que se les esté instruyendo con la palabra de Dios. Y en el libro de Josué dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, son palabras claves, y nos dice que para que seamos prosperados en todas las cosas que emprendamos. Pero queremos ser prosperados, queremos ser prosperidad, pero no queremos comprometernos, no queremos realmente consagrar nuestra vida al Señor como Él nos lo demanda, ni con nuestros hijos, ni en muchas de las áreas de nuestra vida. Como servidores a veces no queremos dar más allá de lo que nosotros decimos, yo hasta aquí pinto mi raya. Entonces, mis hermanos, el individualismo es lo que hace, rompe con la comunión y el servicio hacia la colectividad. Eso es lo que hace el individualismo. Algunos opinan que el individualismo es bueno, argumentando que respalda los derechos de las personas, por ejemplo, a pensar, a actuar de forma libre y sin que nadie tenga que imponerles o decirles qué se debe de hacer, qué se tiene que hacer o cómo se tienen que hacer las cosas. El orgullo, cuando se interpone o se subleva en nuestra vida,
se levanta, a mí tú no me tienes que decir qué hacer porque yo sé lo que debo de hacer, aunque a veces andemos bien errados. No aceptamos el consejo de nadie. Habla de una actitud individualista, orgullosa, soberbia. Entonces, mis hermanos, esto es actuar con un espíritu de autonomía, de egoísmo y por consecuencia de irresponsabilidad. Ahora, ¿a quién se le está compartiendo la palabra? Se entiende que a cristianos, ¿no? A cristianos. En nosotros debería de ser diferente la actitud. El individualismo define a la persona que piensa, habla y se comporta siempre con la idea de satisfacer sus propios deseos e ideas, sin importar si está afectando a las demás personas, ¿sí? Vive una actitud egoísta donde el individuo lo que está haciendo es buscar privilegiarse a sí mismo sin importarle el beneficio social colectivo, no le interesa. El individualista tiene la tendencia a hacer su propia voluntad sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen incluso al mismo grupo y no atiende a las normas de comportamiento que regulan las relaciones. Porque donde quiera debe de haber normas que regulen nuestra relación, sobre todo el respeto, no el amor, porque es lo único que nos va a llevar a soportarnos, a tolerarnos los unos a los otros, porque todos somos difíciles, unos son más complicados que otros, o somos más complicados que otros, yo me incluyo, ¿verdad? Entonces, es el amor, es la humildad, sobre todo pues la fe, ¿verdad? Que nos ayuda, nos enseña a tolerarnos. El individualista tiene la tendencia entonces a hacer su propia voluntad sin querer contar con la opinión de los demás. La realidad de todo esto es que una persona individualista es alguien convenenciero. Alguien podría decir, ay, nos está diciendo convenencieros, no. O sea, esto es para quien tiene este tipo de vida, no importa si es creyente o no es creyente, porque la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Entonces, es una persona convenenciera que solo se apega a aquello que cree que le puede generar un beneficio. Por un lado, piensa que no necesita de nadie y que nadie puede influir sobre sus pensamientos, actitudes y acciones, pero por el otro lado, es plenamente dependiente de los demás, aunque no lo acepte. Somos plenamente dependientes de los demás. Y, por ejemplo, aquí podemos dar unos ejemplos y todos vamos a caer a la realidad, que sí es verdad. Por ejemplo, el individualista dice no necesitar a nadie, pero bueno, necesita del tendero, ¿sí o no? Entonces ya está necesitando de alguien, necesita del taxista, ya está necesitando de alguien. ¿De quién más necesita? Necesita del mecánico, porque se le descompone su vehículo y ¿qué hace? No necesito de nadie. No, sí necesita, debe de llevarlo al mecánico, porque él es el que le va a dar la reparación, el mantenimiento. Sí, necesita de la esposa, aunque hay varones que a veces dicen no te necesito para nada, o mujeres que le dicen al varón no te necesito, sobre todo en la actualidad, ¿verdad? Con esto que se está levantando alrededor del mundo, donde la mujer se está empoderando, pero desgraciadamente lo está haciendo de mala manera. ¿Sí? La autoridad se la dio Dios al hombre, y si todos viviéramos conforme a la voluntad de Dios, otra cosa diferente sería. Si el hombre tratara a la mujer como vaso frágil, como dice la Biblia, como coheredera de la gracia, de la vida, y la mujer se sujetara al varón conforme a Dios, entonces las cosas serían diferentes. La mujer no tendría que andar buscando ni siquiera ser independiente para pues lograr una mejora económica, estaría conforme con lo que el marido quizá le proveyera o estarían en un común acuerdo, trabajarían en común acuerdo, en todo caso, pero vivirían bien. El problema es que a veces sucede esto, no necesito de nadie, pero vemos que sí. Dice la mujer, no te necesitamos, pero a los pocos días tienes que traerle uniformes a tus hijos. Mira, yo también ya necesito ropa. ¿Sí necesita o no necesita la mujer del marido? Pues claro que sí, la Biblia nos lo dice, que por eso Dios le dio a la mujer, a Adán, como ayuda idónea, porque nosotros los hombres también necesitamos de las mujeres. Entonces no podemos decir que no nos necesitamos unos a otros. Pero por el otro lado, pues hermanos, necesitamos realmente de todo el mundo. Todo el mundo necesitamos unos de otros. Necesitamos, mis hermanos, tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón
que realmente entienda que no puede vivir una vida de autonomía, de autosuficiencia, en el sentido de que no necesito de los demás. Entonces, necesitamos trabajar en el bien común, ser parte de una colectividad. Ciertamente todos los seres humanos somos seres individuales, pero no fuimos creados para vivir en el individualismo, es decir, enfocados en el egoísta yo, porque hay muchos yoyos todavía dentro incluso de las congregaciones, de personas que ya tienen mucho tiempo caminando en el evangelio, pero siguen siendo el yoyo. Y no fuimos creados para eso. Hemos sido creados para servirnos unos a otros, cada quien con sus recursos, habilidades y capacidades que hemos recibido de parte de Dios, porque cada quien hemos recibido habilidades diferentes. De gracia recibiste, de gracia da, pero a veces nos enfocamos, ¿verdad?, en el enfoque del dinero. Decimos, de gracia recibí, pues es que no he recibido mucha gracia, doy esto. Pero hay tantas cosas que podemos dar con nuestras actitudes, nuestras capacidades, nuestros dones. No solamente enfocarnos en algunos aspectos de nuestra vida, sino dar un todo de nosotros, ¿sí? A eso hemos sido llamados. Pero el pecado ha propiciado que esa actitud individualista avance a pasos agigantados, sobre todo porque los medios de comunicación son el principal promotor del individualismo. Pero originalmente la idea de Dios fue la comunión entre los seres humanos y a la vez en unidad con Dios, o sea, dependientes totalmente de Dios, porque Él es la fuente. Es como mi computadora, mis hermanos, ahí les encargo que estén orando, porque si se va la luz, esta ya no trabaja. Entonces es dependiente. No, nosotros también necesitamos estar conectados con la fuente, que es Dios, porque si nos desconectamos, nos apagamos también, mis hermanos, y nos volvemos seres individualistas, cristianos individualistas. Cuando Jesús oró por sus discípulos, manifestó este deseo de ser personas que trabajemos, vivamos en el bien común. En Juan 17:20 dijo lo siguiente. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos. O sea, está diciendo por los discípulos. No ruego por ellos solamente, sino también por ¿quién? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, va más allá Jesús. Por los que a ellos les han de predicar y van a creer en mí. También oro por ellos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El versículo 21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el Señor es lo que quiere, que todos seamos uno. La mayor gloria para Dios sería eso, ¿verdad? Porque Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios, mis hermanos, continúa siendo la unidad, el servicio colectivo, la coinonía, no el individualismo. Y para ello tuvo que entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y de esta manera reconciliar al mundo consigo mismo. Era la única manera, no había otra para reconciliar al mundo. Solamente Jesús, no a través de buenas obras. Porque si fuese a través de buenas obras, entonces ¿para qué la muerte de Jesús? Era necesaria la muerte de Cristo. Él continúa siendo paciente, todavía está esperando a que las personas se arrepientan, porque su deseo, vuelvo a repetir, es que nadie se pierda, sino que todos vengan a la comunión con el Padre, a la comunión con el Señor, por medio de Jesús, ¿sí? Y con Él también al servicio hacia nuestro prójimo, porque ese es el deseo también del Señor. No solamente rescatarnos, y en todo caso el Señor ya nos hubiera de haber salvado y nos hubiera de haber levantado, pero nos dejó en la tierra porque Él quiere que manifestemos su carácter, que seamos luz en valle de sombras, que seamos la sal de la tierra, que le demos sazón a la vida de las demás personas, aquellos que se encuentran tristes, afligidos. ¿Y quiénes van a recibir el mensaje? Los pobres de espíritu, aquellos que dicen, Señor, pues ya no me queda más que hacer, ya lo hice de esta manera, de aquella otra manera y mi vida sigue siendo miserable. Ya miró hacia todos lados y por todos lados vio las puertas cerradas, solamente le quedaba mirar arriba, donde está el Señor. Señor, pues perdóname, porque yo he querido hacer las cosas a mi manera y no me han salido bien.
Y entonces, a partir de ahí comienza a caminar con el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros de seguir el consejo de Dios. Y bueno, el Señor entregó a su Hijo Jesucristo motivado por el amor a la humanidad, pero desgraciadamente muchos le rechazan, la gran mayoría tienden a rechazarle. Él ha formado de todos aquellos que reciben su evangelio, que reciben su palabra y la guardan, Él ha formado un cuerpo de creyentes, el cual es la iglesia, donde todo el que viene a Cristo es aceptado y es injertado en ese cuerpo. ¿Para qué? Para que en unidad ofrezcamos a Dios sacrificios vivos por medio de Cristo. Ya no tienes que sacrificar ningún animalito, no tienes que hacer nada de esto. El escritor de Hebreos, en Hebreos 13, versículos 15 al 16, ahí precisamente nos habla de los sacrificios que a Dios le agradan y que tienen que ver con el hecho de vivir en coinonía, de ayudarnos los unos a los otros, porque esto es lo que le da gloria al Señor. Pero dice de entrada aquí en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, o sea, no este domingo y para el siguiente, o me olvido por 15 días, o me olvido por un mes. No, ofrezcamos cuando, siempre. ¿Y cuándo es siempre? Todo tiempo, todos los días. Siempre, ¿a quién? A Dios, por medio de Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Muchos llegan tarde generalmente a la alabanza porque es un tiempo que tienen para, dicen, en este tiempo podemos llegar al servicio para alcanzar a llegar a la enseñanza solamente, pero no, el tiempo que llegamos es un tiempo que ya debemos de traer ya predefinido, ya para entregar al Señor, alabanza al Señor a través de nuestros cantos, ya con un corazón limpio, arrepentido, porque el Señor quiere que levantemos manos santas sin iras ni contienda. Pero si yo no me he puesto a cuentas con Dios y después estoy cantando aquí, aleluya, aleluya, y el Señor recibirá nuestro canto, nuestra alabanza, no, pero también, ¿cuál es la otra forma en que ofrecemos fruto de alabanza a nuestro Señor? Cuando hablamos con amor a las personas, a nuestro prójimo, cuando somos respetuosos con la persona, cuando les predicamos sobre todo el evangelio, fruto de labios, estamos proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso es a lo que nos ha llamado, por eso nos ha redimido, y para eso, y eso es parte de lo que como iglesia debemos hacer, no solamente en individual, sino como iglesia. Y dice el versículo 16, ahí está la otra parte que también debemos hacer, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Qué es algo mutuo? Yo te sirvo y tú me sirves. Eso no se olviden, no lo hagan por interés, no lo hagan por interés, ¿sí? Ni por obligación, háganlo por amor, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Entonces, de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa? Se agrada el Señor. Esos son los sacrificios que le gustan al Señor, que se agradan, que le glorifican. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, darle gloria a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de nuestras actitudes y acciones, eso es lo que le gusta al Señor, cuando lo hacemos para agradar a Dios y no a los hombres. Hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Y nos vamos a dar cuenta que el día que no lo hagamos como para Dios, podemos terminar incluso enfadados, amargados, estresados, endiablados incluso, ¿sí? Por el genio, por que nos estalla la cabeza. Es triste decirlo, mis hermanos, pero dentro de la iglesia, a nivel general, ha ido en aumento un espíritu de individualismo y de anarquía, donde un gran número de miembros quieren vivir su propio cristianismo como les da la gana y no conforme a lo que Dios ha definido en su palabra. Cada quien lo quiere vivir como le viene en gana, y eso es vil individualismo. Muchos son solamente consumistas. ¿A qué me refiero? Que son personas o creyentes
que no están dispuestos a contribuir en ninguna forma en la obra de Dios. Llegan a la iglesia y así como llegan, se van. Se hace la invitación, pasen y anótense, inscríbanse a la escuela bíblica para que sirvan al Señor. A ver, levanten su mano. ¿Quién quiere servir al Señor? Y muy raras las manitas que se ven levantadas. Finalmente, pues para eso nos llamó el Señor. Servirle en diferente manera, en diferentes áreas. Quizá no como maestro de escuela, de iglesia infantil, de escuela bíblica o como predicador acá, pero sí puedes servirle al exterior. Pero para eso también necesitamos prepararnos. Yo no necesito de la escuela bíblica. Es más, no necesito ni de lo que me están diciendo ahí. Yo voy porque pues quiero ir, me siento bien incluso, o por algunas otras razones. Otros asisten a la congregación cuando quieren, aunque tengan la oportunidad de hacerlo de manera regular, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las enseñanzas de mitad de semana, porque no nada más sucede aquí, sucede, yo creo que en muchas iglesias, la mayoría de las iglesias son cristianos domingueros, pero no les nace o asistir a mitad de semana. Algunos pues entiende, les es imposible a veces por su trabajo o por alguna otra situación, quizás su necesidad o su situación económica, aunque muchas veces se les hace la invitación a que se aproximen al pastor o, ¿verdad? Aproxímense cuando tengan una necesidad. Quiero venir, pastor, a la iglesia, pero no tengo cómo hacerlo. Y yo he escuchado cuando el pastor incluso ha mencionado, hermana, pues aproxímese y hable. Al que no habla, dice un dicho, Dios no lo oye. Quiero ir, pero me da vergüenza pedir. Y dice el Señor que cuando le pedimos, conforme a su voluntad de Él, nos oye y sí nos beneficia, nos bendice en ese sentido. Entonces, mis hermanos, otros viven su vida como quieren y no como Dios lo demanda en su palabra. Otros suelen convertirse, fíjense bien, esto es muy común, suelen convertirse en críticos de la palabra de Dios, ¿sí? En vez de ser estudiosos comprometidos con la palabra. Se dedican a criticar, pero no solamente la palabra, critican al que predica, ¿sí? Se fijan en otras cosas. Yo lo haría mejor, pero sí, nunca se levanta. Este es tartamudo, o a este le falló en esto, a esto le falló en el otro. Nosotros como seres humanos continuamos siendo seres imperfectos, pero siempre nuestro corazón debe de estar direccionado hacia hablar la rectitud de la palabra. Que podemos equivocarnos ciertamente, pero también todos somos responsables de escudriñar como los de Berea las Escrituras. ¿Sí? Pablo lo hacía, los de Berea lo hacían cuando Pablo les predicaba. ¿Sí? Decían que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si aquellas cosas eran así como se las decía Pablo. Y así debemos de ser todos, mis hermanos, escudriñadores de las Escrituras. Otros dicen tener una comunión personal con Cristo sin asistir a la congregación. Dicen, finalmente Dios está en todas partes, sí, pero te está diciendo que no hagas lo que los gentiles, el dejar de congregarte. Ahora es un tiempo donde vas y tienes tiempo de alabar al Señor en comunión con todos los hermanos. Qué hermoso es alabar al Señor todos los hermanos juntos, ¿no? En armonía. Eso es hermoso, darle adoración, alabanza al Señor todos juntos. Pero también es un tiempo donde somos instruidos en la palabra y no estar con ideas preconcebidas acerca de lo que dice la Biblia, cosas que pues nos llevan a la herejía. Finalmente, pues Dios ha llamado pastores, maestros para dar enseñanza. Y claro, eso no quiere decir que los demás no tengan la capacidad, pero un pastor, un maestro, a eso es a lo que se dedica, a escudriñar las Escrituras para dar un buen alimento a la iglesia. Pero algunos dicen, no, yo tengo mi comunión con Cristo allá, finalmente en todas partes está Dios. ¿Sí? Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Sabemos que eso se refiere, habla de otra situación, ¿no? Poniéndose de acuerdo para arreglar una situación de desacuerdo que había entre algunos hermanos. ¿Están de acuerdo? ¿Se ponen de acuerdo ellos? Ahí está el Señor, porque Dios respalda la comunión y eso es precisamente lo que nos quiere llevar a mantener el Señor.
También hay otros que cambian de iglesia, como cambiar de calcetines. Bueno, habrá algunos que quizás no se los cambien, pero hay unos que cambian de iglesia como cambiar de calcetines, porque es que aquí no, siento que no está Dios. Entonces, ¿qué Dios no está en el corazón de las personas? Y si no lo sentimos, ¿qué? O sea, quiere decir que Dios no está. A veces sentimos más enojo que deseo de escuchar la palabra en ocasiones cuando somos gobernados por nuestras emociones. Cuando estamos sumamente cansados, a veces lo que queremos es dormir y en eso estamos pensando en descansar. ¿Y será por eso que no está Dios? ¿Porque no lo sientes en ese momento? Si somos hijos de Dios, ahí está Dios, pero muchos andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia al gusto del cliente. Individualismo. Todo eso es individualismo. Podríamos seguir mencionando muchos motivos, razones o causas más del individualismo. El individualismo, mis hermanos, no es conveniente en ningún lugar, ni en la iglesia, ni en el hogar, ni en la sociedad, ni en el gobierno, ni en el trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que egoísmo, rebeldía a las ordenanzas de Dios, porque rompe con el propósito de unidad que Dios ha establecido para que las cosas funcionen correctamente y por consecuencia, pues dañan la vida cuando nosotros somos individualistas. Imagínate un marido individualista en su casa. Yo hago las cosas como a mí me place. Ahora se dice el marido que es cristiano, pero lo hace de esa manera, o la mujer, o los hijos que dicen que son creyentes, pero cada quien hace las cosas como le place. ¿Que si somos una familia de creyentes no deberíamos de ser ejemplares? Claro que sí, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y así debería de ser. En la Biblia encontramos un sinfín de versículos, mis hermanos, que rechazan el individualismo egoísta y que nos motivan al afecto y al servicio colectivo como miembros del cuerpo. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos, si quieres tomarlo, nota de ellos. Por ejemplo, en Romanos 12:10, ahí nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Habla de qué? Unidad, no individualismo, unidad. Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. O sea, los unos a los otros, ya no se juzguen para que esa unidad prevalezca. Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, recibámonos, Cristo nos recibió, nosotros también recibámonos unos a otros. No porque el hermano Pepito está feo y Juanito está bonito, y no, con el hermano Juanito sí me junto, o porque este es más generoso, más liberal y el otro no lo es tanto. Debe de haber esa unidad y no menospreciar a nadie. Y ahorita vamos a ver al respecto. Romanos 15:14, al final, pero lo voy a leer todo, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense, hay que amonestarnos los unos a los otros, pero a veces no lo hacemos porque ahí el hermano se ve que es muy enojón, no le puedo decir nada. Y a veces nos amonestamos con la palabra de Dios y hay a quienes no le parecen. Bueno, pensemos y evaluemos, ¿no? Si esa amonestación viene de parte de Dios, es bíblica, y apliquémosla a nuestra vida, porque ahí lo que necesitamos es humildad para recibir la amonestación. ¿Qué más sigue diciendo? En Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Bueno, el ósculo santo pues es una costumbre allá en los judíos, pero entre nosotros, entre hermanos, pues salúdale de mano. Entre hermana y hermana, pues pueden saludarse de besos, y en este tiempo es preferible, ¿verdad?, guardar un poquito esa parte, sobre todo cuando andamos con algún problema de infecciones virales en nuestra garganta o algo que pueda ser contagioso. Pero saludaos los unos a los otros, no que lleguemos a la iglesia y a veces pasamos y ni siquiera nos despedimos de los hermanos. Hay hermanos que llegan tardecito y se sientan a veces en las partes de atrás de las sillas,
y los hermanos de adelante nunca se dan cuenta, ni siquiera lo conocen. Porque el que llega tardecito allá a veces es el primero que se sale, como que no quiere tener esa relación con los miembros del cuerpo. Y oye, ¿conoces al hermano fulano? No, mira, es el que se sienta generalmente en la parte de atrás. No, pues no lo he visto. No, pues con justa razón, porque este se sienta adelante y el otro se sienta atrás. Llega tarde el de atrás y se va primero. Entonces, ¿quién lo conoce? Es como un fantasma en la iglesia. Entonces, es bueno saludarnos los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Servíos por qué? Por amor, no por interés. Ni siquiera por necesidad, sino por amor, ¿verdad? Aunque si hay necesidad, pues también hay que hacerlo, pero por amor, y haciendo las cosas como para Dios y no como para los hombres, ¿no? Porque a eso fuimos llamados. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo debemos de soportarnos? Con paciencia, con humildad y con mansedumbre. Mansos, tranquilos. A veces es bien difícil soportar a ciertas personas, pero la palabra de Dios nos llama a eso, a soportar. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, porque daña la unidad, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, aliéntense uno al otro. Ves que tu hermano anda cabizbajo y que de pronto ya falló el domingo y falló entre semana y era quizá los más constantes, pero de pronto anda afligido por algo, aliéntalo a seguir adelante. Todos tenemos esa corresponsabilidad como miembros del cuerpo. Hebreos 3:13 también nos habla de la exhortación, dice antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Bueno, no tenemos la posibilidad de vernos cada día, pero sí podemos a veces hacerlos por teléfono cuando hay una necesidad de exhortar a una persona. Y bueno, a veces algunos entienden que exhortar es regañar, pero no, se refiere a amonestar, a alentar a la persona, a consolar a la persona, a eso se refiere. Y hay veces que hay que hacerlo de una manera firme, ¿verdad? No como si estuviésemos jugando o menospreciando esta exhortación, demeritándole el valor que tiene, la importancia. A veces se requiere ser un poco firme en aquello. Exhortarnos los unos a los otros cada día. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, o sea, no chismees de tu hermano que ni siquiera sabe. Es más, este hermano habla maravillas de ti y tú estás chismeando del otro. Dice, no murmures a sus espaldas, no hables mal a sus espaldas. Igualmente jóvenes, dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y eso es para todos, ¿sí? Todo este tesoro, mis hermanos, fue dado a la iglesia para que sus miembros crezcamos, para que maduremos y adoremos a Dios por medio de esa unión y el servicio desinteresado, motivado por el amor, y contribuyamos a la unidad plenamente y no a la desunión. Pero sería bueno hacernos una pregunta: ¿qué tanto estoy contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia? ¿O realmente lo que estoy haciendo es contribuir en la desunión? O sea, sería una buena punto de meditación, que de pronto nos detengamos a meditar: ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Qué tanto estoy contribuyendo en la unidad del cuerpo, que es la iglesia local? Porque no podemos hacer esto con los de otra iglesia, pero lo podemos hacer aquí, entre nosotros que tenemos la oportunidad. Entonces, Filipenses 2:3 nos habla al respecto. Dice Filipenses 2:3 que nos habla en contra precisamente de el individualismo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, por vanidad, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es bueno mirar por lo de nosotros, sí, porque tenemos necesidad. Por ejemplo, si tú quieres dar una enseñanza a alguien, si tú quieres ser un buen ministrador de la palabra, pues preocúpate por aprender, ¿sí?, y aplicarlo a tu vida, pero no te enfoques en ti mismo, enfócate en los demás.
Hay personas que dicen, pues yo allí tengo mi Jerusalén en mi casa, ahí tengo para estar predicando toda la vida. No, ya les compartiste, pero no te está diciendo que te arraigues ahí solamente, o sea, ya les compartiste a ellos, ahora compárteles a los demás. Ahora con tus buenas actitudes y acciones, pues da buen testimonio para que aquellas personas lleguen al arrepentimiento, porque es bien importante. Si yo les predico el evangelio, pero mi vida da testimonio de otra cosa diferente, de individualismo y egocentrismo, entonces, ¿cómo podría una persona convertirse al evangelio? Al contrario, estaría murmurando y hablando en contra del evangelio, en contra de nosotros, en contra de todos, todo lo que tiene que ver con Dios. Aunque sean a veces hijos de nosotros, me ha tocado conocer, yo creo que todos hemos conocido de padres que son cristianos, donde sus hijos definitivamente hablan mal del evangelio, hablan mal de los ministros, hablan mal de los hermanos. ¿Y eso por qué será? ¿Se lo inventaron? No, porque han recibido un mal testimonio de sus padres, porque sus padres fueron individualistas y sus hijos salieron afectados. Entonces no miremos nada más por lo de nosotros, sino también por lo de los demás. Somos un cuerpo que está unido a una cabeza. Cristo es la cabeza. Un cuerpo, sabemos que no puede prescindir de la cabeza, tampoco sus miembros pueden prescindir los unos de los otros, ¿sí? Todos nos necesitamos, a menos de que no pertenezcamos al cuerpo. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces todos nos necesitamos, todos. Y el que diga que no, es un individualista, altamente pecaminoso, porque nos está hablando del orgullo y la soberbia, ¿sí? Somos un cuerpo entonces unido por la cabeza que es Cristo, y todos debemos de vivir en koinonía, porque todos pertenecemos al cuerpo. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en relación a la unidad que debe existir en la iglesia como su cuerpo. Primera de Corintios 2, versículos 12 al 27, por favor. Primera de Corintios 2, versículos 12 al 27. Dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno, o sea, refiriéndose al cuerpo humano, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice, así también Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos todo parte del cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, o sea, fuimos introducidos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Dice, fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, independientemente de raza, lengua, nación, nivel social, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ya no está solamente con nosotros, ahora el espíritu está en nosotros y es el que debe de gobernar nuestra vida, ¿sí? Debemos de permitírselo porque ya somos propiedad de Dios. Luego dice el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? La respuesta es, no, pues sí es del cuerpo, aunque él diga, ¿sí? Porque no soy mano, sí soy del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que sigue siendo del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y fíjate qué importante aquí el versículo 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y ya está refiriéndose a los miembros del cuerpo que es la iglesia. Cada uno como Él quiso, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, no habría un cuerpo, no habría una iglesia, ¿verdad? Porque seríamos individualistas todos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos que de pronto vemos ahí que no sobresalen, aquellos que se ven cohibidos ahí, ¿verdad? Que dicen, ay, este hermanito se ve como muy cohibido, como que le falta mucho. Ese puede ser la vasija que Dios puede utilizar para cosas gloriosas. O porque lo consideras un miembro débil del cuerpo. Es parte del cuerpo y hay miembros que son un poquito complicados, ¿no? Pero también nos ayudan a madurar nuestra paciencia, ¿no? Es bueno madurar la paciencia
y solamente a través de aflicciones, de tribulaciones, vamos a madurar la paciencia. Dice el versículo 23: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es bien clara la escritura, ¿no? Que nos está llamando a la unidad. Eso es a lo que nos está llamando, de manera que si un miembro padece, todos los demás miembros que hacen se duelen con él. Pero luego dice, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero fíjense bien, y aquí lo podemos ver de manera clara, a las festividades cómo asistimos, incluso la mayoría de la iglesia, ¿no? Un evento, pero ¿qué tal cuando se dice el papá de la hermana Cleta, Pancracia, acaba de fallecer, hermanos, vamos a acompañarlos? ¿Y quiénes son los que asisten a acompañar? Son bien pocos. ¿Y dónde están los demás miembros del cuerpo? Pero si dijeran, va a haber un festín, va a haber tacos, va a haber esto, ahí estamos todos, hermanos, como abejas a la miel del panal. Pero cuando se trata de una cosa dificultosa, cuando hay necesidad de donadores, todo mundo no puede, y ciertamente algunos no pueden, pero hay quienes sí pueden, pero les da miedo, les gana el miedo más que el amor por el prójimo. ¿Dónde está la unidad de la iglesia? Finalmente nos vamos a ir a la presencia de Dios hasta que Él nos llame a cuentas, ¿sí? Hasta ese entonces no nos vamos a morir porque nos saquen un litro de sangre, una unidad de sangre. No nos vamos a morir por eso, a menos de que Dios lo defina. ¿Y a quién le vas a culpar? A nadie, ¿verdad? Era tu tiempo. Pero no debemos de amedrentarnos por eso, sino al contrario, en amor, ayudar al necesitado. No nada más estar prestos para cuando hay eventos donde la carne se alegra, se goza, y aún el espíritu. También debemos de, como dice aquí la palabra, que cuando un miembro padece, dice, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás miembros con él se gozan. Así debería de ser, equilibrado. Hoy el hermano está en necesidad, hacia allá nos inclinamos. Hoy el hermano acá está alegre y nos está invitando, pues vamos a acompañarlo en el debido orden. Y termina diciendo el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, hermanos, a la luz de la palabra que hoy hemos estudiado, pudimos darnos cuenta que aunque somos miembros individuales, nuestro enfoque debe de estar en prestar un servicio colectivo y no asumir una actitud individualista, anárquica y egoísta. Eso debe de ser nuestro objetivo, porque es el objetivo de Dios, y porque ser egoístas, mis hermanos, ser individualistas, eso es ser convenenciero, daña y destruye, entorpece, envanece, también entorpece el desarrollo y el avance del reino de Dios aquí en la tierra. También lo entorpece, sí, pero sobre todo, fíjense bien, a veces creemos que el hecho de ser creyentes y no querer participar con el cuerpo, pues estamos bien, así, no nos pasa nada. Pero ¿saben qué? Los más dañados son esas personas, resultan ser los más afectados, porque están separados de la comunión con Dios. Ahora, son hermanos, son creyentes, ciertamente no van a recibir la condenación del juicio en el lago de fuego, pero el Señor, al que ama, recuérdenlo siempre, recordémoslo, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, si nosotros nos enfriamos, nos apagamos, nuestra actitud, nuestro anhelo de servir al Señor no va a ser el mismo. No va a haber ese anhelo de servir al Señor, no estaremos fervorosos en las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Vamos a asumir una vida y una actitud apática hacia las cosas de Dios, incluso a las personas, a los miembros de la iglesia. Recordemos que aunque como iglesia hemos sido llamados a servir y predicar el evangelio y ser luz en valle de sombras, cada quien de manera personal vamos a entregar cuentas a Dios, individualmente.
¿sí? Porque también somos individuales. Cada quien, dice Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Me estoy aproximando ya al final. Con esto prácticamente termino. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno, a cada quien, individualmente. Y dice Romanos 2, versículo 6 en adelante, dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna, o sea, aquellos que buscan glorificar el nombre de Dios a través de la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice, a ellos Dios les dará vida eterna, pero hay otros, aquí está hablando de los que lo rechazan, hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Dice el versículo 9, castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como los que no son judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honra y paz, sean judíos o no. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Así que va a haber juicio para el pagano, va a haber juicio para el cristiano, claro, no para condenación, pero sí para disciplina, además de que es probable que pierda sus recompensas cuando llegue a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad del Padre, no está siendo luz en este mundo, no está alumbrando. Y el Señor es claro que una luz asentada en un monte, dice, no se puede esconder. Y así debemos de ser nosotros, luz asentada en un monte. Es como si volteáramos de aquí al Cerro de la Cruz, ¿verdad? Y viese una luz gigante allá en la punta del cerro. ¿Cómo la esconderían? Necesitan algo más grande todavía, ¿no? Entonces así somos nosotros. Dice que tampoco se enciende una luz, ¿verdad? Y se cubre con un almud, o sea, con una vasija, sino que esta se enciende para que alumbre a todos los que están ¿dónde? En casa, dice. Aquí estamos en casa, pero también allá tenemos de manera individual nuestra casa. ¿Cómo estamos alumbrando la vida de nuestras familias? Seguramente ellos nos rechazan, no todos, pero algunos. Y sin embargo nosotros debemos de seguir siendo luz, seguir con nuestro testimonio, ¿sí? Tratando, luchando por que ellos lleguen a alcanzar la convicción. Así, ahora sí que todos llegamos a un punto donde ya no resistimos más. Cuando estamos ahora sí que enteros, completos en nuestra integridad física, emocional, pues nos sentimos bien, como que no necesitamos de nadie, como que no necesitamos ni de Dios, pero llega el día en que se nos cierran todas las puertas y entonces, mis hermanos, ahí es cuando la semilla que hemos sembrado comienza a dar fruto. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, mis hermanos, ¿sí? Así que no desmayemos, a su tiempo vamos a cosechar, dice la Escritura. No nos cansemos, dejemos de lado toda actitud egoísta, individualista, porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivir en unidad, todos los miembros ayudándonos unos a otros. Si el mundo se ayuda, sí, nosotros también lo hacemos y con mucha más razón, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios y a eso fuimos llamados. Somos miembros de justicia o para justicia, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Oh glorioso Señor, te damos muchas gracias, mi Dios, porque ciertamente tu palabra está presente siempre, mi Dios, para exhortarnos, para alentarnos a seguir adelante, Señor, para fortalecernos, porque tú quieres que maduremos, mi Señor, que crezcamos en fe, que crezcamos en amor y que esto se manifieste en coinonía entre los miembros de tu cuerpo, mi Señor, que es la iglesia. Señor, te pido que derribes todo argumento que se levanta en contra de tu voluntad, mi Señor, y que nos ayudes a ser humildes, mansos, que seamos participativos, cooperativos, Señor, que llevemos a cabo la realización de la obra a la cual tú nos has llamado. Tú nos diste ejemplo para ello. Tú claramente nos mencionaste, Señor,
que tú no viniste para que el mundo te sirviera, sino para servir y dar tu vida en rescate por muchos. ¿Y qué somos nosotros, mi Dios? Ciertamente estábamos perdidos y tú nos has rescatado, Señor, de ese juicio que pesaba sobre nuestras vidas, ese juicio que era sufrimiento eterno, y ahora nos has llamado a tu gloria eterna, mi Dios. Pero la demanda es que nos amemos así como tú nos has amado, y que vivamos en coinonía con nuestros hermanos, porque de esa manera, Señor, te glorificaremos, haciendo el bien los unos a los otros, viviendo en amor, viviendo en justicia, viviendo en la verdad. Danos la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues gracias a Dios.